No, igual, nosotros tenemos. ¿Qué vamos a hacer? El resto le pasamos para mañana. Bueno, buenas noches, estimados profes. Les agradezco su predisposición y por regalarnos su tiempo para participar de esta reunión, que es muy importante para aclarar algunos puntos con relación a una tarea que nos llama ahora con suma urgencia, que es la actualización de nuestros programas de estudio, teniendo en cuenta los créditos académicos. Y para explicarnos mejor de qué se trata todo esto, tenemos hoy con nosotros a la coordinadora de apoyo pedagógico, a la licenciada Nadir de Sousa, quien va a estar ahora explicándonos y les cedo la palabra. Muchísimas gracias, profesores, por participar de la reunión. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Un placer, como siempre, trabajar con ustedes, compañeros. Estamos juntos en la carrera, entonces, esta noche me complace trabajar con ustedes para ver un poquito los ajustes a los programas de asignaturas para la inclusión de créditos académicos en la carrera de la licenciatura de análisis de sistemas. Esta sería la agenda que vamos a tratar, las palabras del coordinador o la coordinadora. Los créditos académicos y su aplicación en el programa de estudios de la asignatura, la elaboración del programa de estudios de la asignatura de la malla curricular 2015 con créditos académicos y solamente es la 2015 la vamos a trabajar, la distribución de créditos académicos en programas de asignatura, sobre todo en estrategias metodológicas, en contenidos, etcétera, y el plazo de entrega y presentación a la coordinación del borrador, que sería el viernes 17 de septiembre, y otros asuntos que ustedes quieran tratar. Veamos un poquito el programa de asignaturas vigentes, que otros también le llaman sílabo de una asignatura con ese nombre, ustedes pueden encontrar también en las páginas web, ¿verdad? Eh, este es el formato utilizado actualmente en la FP1 y en toda la UNE. ¿Por qué tenemos los dos? ¿Por qué coloqué los dos? Porque una es de asignaturas teóricas, donde está distribuida en la identificación, la carrera, la asignatura, el año, el semestre, el código, el área de formación, el plan curricular, la versión del programa, el prerequisito, que en este caso no tiene ninguno, la carga horaria semestral, 64 en ambas, la carga horaria semanal, 4, clases teóricas, y aquí las teóricas son 64 en total, son toda teoría, no especificó ahí, por lo tanto el profesor no trabajó clases prácticas. Realmente, si habla de seguridad, habría que ver si tiene que tener clases prácticas y ahí en clases prácticas ya entraría en laboratorio también. Este es el antiguo, por eso tenemos laboratorio, tenemos distribuidos en teóricas, prácticas, laboratorio. Actualmente ya viene teóricas, prácticas y laboratorio entra dentro de las prácticas y ya viene créditos. ¿Ya? Y aquí tenemos lo que sería el formato nuevo que vamos a trabajar, que es el que está disponible en la página. A esto le vamos a agregar solamente la parte donde dice trabajo independiente del alumno. Eso le vamos a agregar nosotros en coordinación y apoyo pedagógico. No se preocupen ustedes por estos dos, que es TIE y créditos. Eso vamos a agregarle nosotros. Ustedes van a agregar siempre en la corrección todas las otras partes. ¿Por qué le vamos a agregar nosotros esta parte? Porque ya ahí vamos a trabajar con créditos académicos. Entonces, los docentes van a completar solamente las asignaturas, el semestre, el área de formación curricular, la carga horaria total, semanal y las clases teórico-prácticas. ¿Verdad? El formato de identificación deben incluir créditos académicos y TIE. ¿Para qué incluimos esto? Para dar cumplimiento a la resolución 536/18, donde nos habla de una carga semanal con horarios, una carga semestral, perdón, en nuestro caso semestral porque puede ser anual, una carga horaria semanal, ¿ya? Como ejemplo 4 horas, las clases teóricas que uno puede distribuir en teóricas y prácticas, como vuelvo a decir, en prácticas entraría también laboratorio, y el trabajo independiente del alumno. Y eso voy a explicar posteriormente por qué habla de trabajo independiente y cuántas horas se calcula. Esas horas se calculan de acuerdo a los créditos académicos. Está aquí, esta asignatura tiene 5 créditos y son 3 horas más, entonces 5 por 3, 15 horas de trabajo independiente del alumno. ¿Qué es el trabajo independiente del alumno? Es aquel que él realiza
fuera del horario de clases, por eso es trabajo independiente. La fundamentación, y volvemos a recordar un poquito las partes del programa. Ya vimos la identificación, ahora veremos la fundamentación. ¿Y qué debe contener la fundamentación? Toda fundamentación, y acá está un ejemplo de un programa de estudio de su fundamentación. Yo saqué un programa de análisis de sistemas, ¿verdad? Habla de base de datos. La fundamentación que debe contener, primero, la importancia de la materia para la formación del ingeniero de sistemas o del analista de sistemas. Después, su ubicación en la asignatura, en el plan de estudios. Las relaciones que tienen con otras asignaturas previas. Vamos a suponer si es base de datos 2, tenemos que hablar de base de datos 1. Sirve a base de datos 1 por tal cosa, tal cosa. O si es base de datos 1, va a servir de base para base de datos 2. Le doy un ejemplo así. O software 1, software 2, creo que había en análisis, ¿verdad? Después, una breve explicación de las características de la materia, porque es indispensable conocer eso y qué enfoque asume. Y por último, la explicación de la parte principal en torno al cual va a girar el desarrollo de la asignatura, que es lo que está muy bien desarrollado aquí en esta fundamentación. ¿Ya? Entonces, la primera, la identificación, que ya hablamos, ahora la fundamentación. Después vienen las partes de las competencias genéricas y específicas. ¿De dónde vamos a sacar eso? Antiguamente nosotros elaboramos competencias genéricas y específicas de acuerdo a mi asignatura. Yo como docente. Actualmente nosotros seleccionamos, y eso el profesor Luis Muller es testigo, ya se seleccionan las competencias genéricas y específicas que se encuentran en el proyecto académico aprobado, el proyecto de la carrera. En este caso, el proyecto del Plan Curricular 2017, que es el que está en vigencia actualmente. De ahí tenemos que seleccionar nosotros las competencias genéricas y las competencias específicas. A lo mejor no voy a encontrar yo, profesora, con las mismas palabras, ¿verdad? Entonces tengo que agarrar la idea de eso. Porque cuando se redactó, eso se pensó en genérico, en las competencias blandas, aquellas que el analista de sistemas tiene que reunir para lograr el perfil de egreso. Entonces, de estos tenemos que seleccionar entonces las competencias genéricas y las competencias específicas, ¿verdad? Si caso por ahí, mirando y remirando, no encontramos ninguna, entonces, bueno, yo no encontré ninguna competencia, ni genérica ni específica. Entonces le envío una nota a la coordinadora, ¿verdad? Donde le solicito incluir esta competencia de mi asignatura en el próximo proyecto académico. Recuerden que cada 10 años se cambia el proyecto académico, el plan curricular o la malla curricular, como quieran ustedes llamarle, ¿verdad? Cada 10 años. Cada 5 años se puede hacer una revisión de los proyectos académicos, pero cada 10 años se cambia eso, ¿verdad? Entonces nosotros estamos ahora 5 años, se hace una revisión. Y eso lo hace el comité de seguimiento de malla curricular con el coordinador, y ahí se le puede enviar una nota para ver si en la próxima se va a poder incluir esto, ¿verdad? Pero entonces seleccionar de estas competencias genéricas y específicas. Y ustedes me van a decir, pero ¿y qué hacía yo con esto que tenía en mi programa? Que esto se presta más a mi asignatura. Porque esto que está aquí, estas competencias genéricas y específicas, no tienen nada que ver con mi asignatura o muy poco. Esas competencias genéricas y específicas que ustedes tienen en su programa de estudios, no lo desaprovechen, guárdenlo, porque lo van a usar en capacidades, en el planeamiento. ¿Por qué capacidades? Porque capacidades son más pequeñas, las competencias son más amplias. La competencia, las varias capacidades me llevan a mí a lograr una competencia. Entonces yo selecciono las capacidades, esas que ustedes tenían como competencias, llévenlas como capacidades porque son más específicas y más fácil de lograr. Recuerden que una competencia es muy difícil de lograr. Por eso no seleccionen en los planeamientos, y hablamos un poquito de planeamiento, no seleccionen demasiadas competencias. Lo mismo en los programas. ¿Por qué? Porque si seleccionamos muchas competencias, si yo selecciono de este listado de 10 competencias, selecciono 8, en 6 meses, ¿les parece que 8 competencias voy a lograr porque que mis alumnos adquieran? Esa es la pregunta que tiene que hacerse el profesor, porque después va a llegar un momento que transcurramos en la cual yo tengo que evidenciar que se lograron esas competencias. Por eso mi alumno aprobó con 5. ¿Y será que se va a lograr eso? Por eso que hay que preguntarse. No incluir demasiado, sino aquellas que yo voy a poder, esas competencias que voy a poder lograr, y
esas capacidades que tengo, trabajarlas. Siguiendo. Posteriormente tenemos la parte de contenidos. ¿Qué es lo que en la parte de contenido cambia un poco? Y aquí les trajo un modelo de seminario profesional, ¿verdad? En la cual se empieza a verbalizar el contenido. Los que estén en probatorio de ingreso ya lo manejan, ¿verdad? ¿Qué quiere decir verbalizar? ¿Por qué verbalizamos el contenido? Porque normalmente nosotros ponemos el artículo y su clasificación, ¿verdad? Adjetivos, y si es base de datos o informática, colocan hardware, tal cosa, ¿verdad? No colocan el verbo. ¿Por qué comenzamos a colocar el verbo? Puede estar en infinitivo o puede estar, nosotros eso vamos a, a trabajar en apoyo pedagógico, no se preocupen, puede estar en primero identifica o identificar, es que esté en infinitivo o conjugado, eso solucionamos nosotros. ¿Por qué necesitamos verbalizar? Porque son acciones. Normalmente nosotros poníamos el contenido específico que hay que desarrollar y no colocábamos la acción. ¿Qué nos permite la acción? La acción nos permite saber el nivel de aprendizaje que tiene que adquirir el alumno. Y eso nos va a hacer más sencillo a la hora de evaluar y medir, porque yo voy a medirlo de acuerdo al nivel de aprendizaje que yo esperé que él logre. Por eso hablamos actualmente de aprendizajes esperados y aprendizajes logrados. El profesor espera que el alumno tenga esta capacidad, este aprendizaje esperado. Y el alumno logró esta capacidad. Entonces hablamos de aprendizajes logrados, ¿verdad? Y también nos van a servir para nuestros indicadores de evaluación. Por eso es que es necesario verbalizar y se puede incluir contenidos para actualizarlos. Ustedes ya tienen sus contenidos, compañeros, ¿verdad? Entonces, ustedes van a hacer una revisión del contenido, van a ver si ahí en el contenido tienen que actualizar algo, porque si hablamos en la parte de ingeniería de sistemas, software y demás, cada año se está cambiando y se está actualizando. Si van a actualizar eso o si van a mantener, van a sacar o van a colocar contenidos. Esta es la brillante oportunidad para modificar el programa de estudios. A colocar más contenido o sacar más contenido, ver si no se repiten contenidos, ver con software 1, software 2, lenguaje de programación 1, lenguaje de programación 2, trabajar en conjunto para evitar lagunas o repeticiones, ¿verdad? Entonces, trabajar en eso un poquito con los otros compañeros. Se puede incluir entonces contenidos actualizados, se puede redactar teniendo en cuenta el verbo que indica el aprendizaje que se espera de cada alumno y sobre todo permite conocer el nivel de aprendizaje que esperamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo saber, conocer o identificar que comprender, que analizar y que aplicar. Yo primero conozco, después entiendo, ya entendí, después lo aplico o lo analizo si voy a usar o no y después lo aplico. Son niveles de conocimiento que el alumno va a tener. Entonces yo tengo que identificar eso para ver hasta dónde yo quiero que aprenda mi alumno para siempre el perfil de egreso, ¿verdad? También se puede incluir, según las asignaturas, contenidos para lograr aprendizajes esperados que ayuden a formar ejes transversales. Y hablamos un poquito ahí de la inclusión, de la multiculturalidad y del medio ambiente. Eso sobre todo insistía en turismo, ¿verdad? Que es donde ellos trabajan mucho, pero de todos modos nosotros no podemos olvidar que estamos dentro de la inclusión. Y aquí está el profe Guillermo Achar también, que es miembro del Comité de Inclusión, donde nosotros tenemos ya una serie de personas que están, no es solamente aquel deficiente físico que tenga problemas físicos, ciegos, sordos, sino también tenemos aquel con déficit de atención, aquel que es medio autista, aquel alumno que tiene problemas emocionales. Entonces, trabajar eso y tener en cuenta, no vamos a cambiar el programa. Lo que vamos a colocar en metodología de enseñanza es que vamos a adecuar las actividades de acuerdo a la discapacidad del alumno. No se cambia el programa, no se cambia el desarrollo, son las actividades nomás las que se cambian o las que se modifican teniendo en cuenta la discapacidad. Tenemos que verbalizar entonces el contenido. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué verbos? Y tenemos verbos conceptuales, aquellos que hablan del conocimiento, de la información, ¿verdad? Y ahí tenemos conocimiento, comprensión,
análisis, síntesis y evaluación dentro de los conceptuales. Después tenemos los procedimentales, aquellos que nos permiten hacer algo, y tenemos los actitudinales, aquellos que nos muestran la actitud, ¿verdad? Hoy me estaban preguntando los profesores ya de tanto de turismo como de ingeniería de sistemas que ya están trabajando con esto. Profe, pero para cada hay que poner una actitudinal. No, se puede poner por la unidad el actitudinal. ¿Mm? Por ejemplo, asumir compromiso de o asume compromiso de tal cosa de acuerdo a, ¿verdad? Al contenido. No hay necesidad de poner por cada partecita del contenido un actitudinal. Pero sí un conceptual y procedimental. Tampoco hay necesidad de colocar, por ejemplo, identifica partes de la computadora, identifica y maneja parte de la computadora. Porque con maneja partes de la computadora, ya se supone que tiene que identificar. Si no identificó, no puede manejar. Entonces, con colocar uno de los verbos, si tenemos un conceptual y un procedimental, con el procedimental ya sabemos que sí o sí tuvo que tener un conceptual antes. No se puede realizar un procedimiento sin un concepto, ¿verdad? Bueno, entonces siguiendo, otros verbos que tenemos según la taxonomía de Bloom. Y aquí tenemos, a esto vamos a llegar, a nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Estaba hablando la profe Jenny antes de empezar la disertación, que cuando habían venido los pares evaluadores, sobre todo los extranjeros, que vino la colombiana que era experta en competencias, ella nos había mencionado sobre clasificar los alumnos y nosotros clasificábamos a los alumnos en niveles básicos, intermedios, avanzados. Y nosotros en ese momento no teníamos todavía idea porque estábamos trabajando con enfoque por competencias. ¿Verdad? Y a eso estamos llegando, compañeros. Por eso estamos verbalizando para llegar a estos niveles y a poder decir, ah, no, mi alumno fulano tiene nivel básico de sus competencias, mi alumno sultano tiene nivel intermedio y mi alumno mengano sí que ya llegó al nivel avanzado. A eso vamos a llegar posteriormente, no todavía. No se me asusten, pero les cuento que para ese camino estamos. ¿Verdad? Entonces, después de los contenidos, la identificación, la fundamentación, los contenidos, llegamos a la metodología de enseñanza-aprendizaje. Cada docente, de acuerdo a las características de su asignatura, coloca la metodología de enseñanza. Mi asignatura es más teórica, es más de la clase magistral y de trabajos grupales y debates, pero a lo mejor el profesor Muller o el profesor Guillermo, que es o la profesora Rosana, que he visto que se unió, no va a hacer debate sobre matemática, ¿verdad? Van a hacer más trabajos prácticos, ¿verdad? Tal vez trabajo de investigación que ella les dé antes sobre algún tema para posteriormente tratar. Por eso es muy difícil enmarcar la metodología de enseñanza-aprendizaje, porque eso depende mucho de la asignatura, si es teórico-práctica o si es teórico o práctico nomás, o si es del área de humanidades troncal común, o si es del área de matemáticas, o si es del área de informática, ¿verdad? Entonces, cada asignatura tiene una metodología de enseñanza propia y otras varias variantes que tiene. Entonces, cada docente debe, y ustedes son muy conocedores porque tienen años de experiencia en la docencia, para saber qué tipo de metodología pueden utilizar. ¿Verdad? Es importante colocar esa frasecita que les puse ahí. En caso de contar a alumnos con discapacidad, dar aviso a BI para contactarse con los profesores para ajustar la actividad de aprendizaje y enseñanza, así como la evaluación a las necesidades del alumno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la Dirección de Bienestar dispone de todo un servicio del estudiante para eso. ¿Verdad? Entonces, trabajar eso, la parte de metodología de enseñanza, donde se pueden incluir indicadores para lograr aprendizajes esperados que ayuden a formar los ejes transversales, como dije ahí abajo, de inclusión, multiculturalidad y medio ambiente. Se deben indicar las estrategias didácticas a ser empleadas para garantizar la adquisición de aprendizajes esperados y para generar hábitos de autoaprendizaje. Es importante esta generación de hábitos de autoaprendizaje porque los alumnos vienen del colegio con hábitos
de aprendizaje deductivo. ¿Qué quiere decir aprendizaje deductivo? El profesor explica y después da una tarea para ejemplificar lo que él explicó. Esa es una enseñanza deductiva. Ellos no están acostumbrados, por eso les costó mucho en la pandemia esto de entrar acá y hacer este aprendizaje en línea. Porque ¿qué hacíamos en los aprendizajes en línea? Nosotros alzamos la tarea, le pedimos que ellos miren, hagan un ejercicio y después nosotros explicamos en las videoconferencias. Entonces a ellos les costó mucho, la mayoría no hacía, porque no están acostumbrados al aprendizaje inductivo. ¿Cuál es el aprendizaje inductivo? Yo les digo, bueno, para mañana ustedes tienen que leer este material teórico, hacer estos ejercicios y nos conectamos o nos encontramos a tal hora y ahí lo que ustedes no entendieron yo voy a explicar. Eso les cuesta muchísimo al alumno, pero eso se llama autoaprendizaje. El alumno que se acostumbra a eso después ya puede desarrollar incluso el solo el programa y preguntar incluso más aquello, más allá de lo que nosotros le pedimos en el programa. Pero es importante llegar al autoaprendizaje de las competencias y las actitudes en relación con las competencias específicas y genéricas de nuestra carrera. Ahí se va a fortalecer nuestro perfil de egreso. No olvidar especificar cuáles de estas, esta metodología de enseñanza va a ser utilizada en clases teórico-prácticos. Y como les dije, acá se incluye el laboratorio. Aquí también incluir actividades como el ST, y incluir si ese ST va a ser, por ejemplo, TIE, trabajo independiente del alumno. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que yo no voy a puntuar eso y va a ayudarle a su formación como autoaprendizaje. Entonces es importante colocar eso. Después pasamos a la metodología de enseñanza, pasamos a la metodología de de evaluación, perdón, acá puse enseñanza, pero debería ser evaluación, donde describen las instancias y modalidades de evaluación, explicitando la fundamentación. Colocar en actividades de evaluación, en metodología de la evaluación de proceso, ¿verdad? Y la evaluación de producto. En la evaluación de proceso, ¿verdad? Eh, colocar si vamos a hacer pruebas de conocimientos previos que normalmente el docente hace, ¿verdad? Eh, ¿Qué hacemos en esas actividades de conocimientos previos? Al comenzar la clase normalmente, como es una nueva unidad, nosotros preguntamos, hacemos unas preguntas, generalmente en forma oral, un interrogatorio, en el cual le preguntamos qué saben sobre esto. ¿Ustedes saben esto? ¿Recuerdan esto? Esa es una prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica se hace generalmente al iniciar una unidad o al iniciar un curso. ¿Para qué? Para que el docente sitúe a los alumnos, si tienen los conocimientos previos para avanzar o si él tiene que comenzar de vuelta de cero, ¿verdad? Por eso es importante una prueba diagnóstica. Después, ¿qué hacemos durante el proceso? Análisis de las tareas, que pueden ser producciones grupales o individuales, ¿verdad? O si hacemos por proyecto, ¿verdad? Pero eso es con avances, eso es proceso, ¿verdad? Informes o monografías o una nota conceptual donde ponderamos las tareas y los exámenes parciales. Todos los exámenes parciales, esos son de proceso. Sobre todo el primer parcial es de proceso. El segundo parcial, si exoneró el alumno, es de producto. Si no exoneró y va al examen final, el examen final se convierte en un examen de producto. El examen final de producto puede ser teórico o práctico. Teórico en el sentido que uno puede mandarle a hacer por escrito o puede llevar al laboratorio o puede hacer de manera práctica. ¿Verdad? Lo que se sugiere es practicar el tipo de examen, no practicar el tema, sino el tipo de examen y el tipo de ítems que va a utilizar el profesor. ¿Por qué? Para que el alumno no se sorprenda, porque hemos tenido casos en los cuales que el alumno nunca manejó un falso verdadero o nunca manejó una selección múltiple y marca todo o marca dos, tres cuando le pide marcar una sola respuesta. Entonces, para evitar eso, siempre en la clase es como tarea darle aquella forma como se va a evaluar, tanto la parcial como la final, la forma, el formato, no el tema, vuelvo a reiterar, porque eso ayuda a evitar que el alumno se equivoque por falta de conocimiento del tema y no por falta de conocimiento del tipo de ítems que va a utilizar. Si van a utilizar prueba oral, ahí es
súper aconsejable practicar antes. ¿Por qué? Porque hay que poner los indicadores para evaluar la prueba oral, el tiempo que se va a utilizar, tener en cuenta si el alumno tiene verbalización, si sabe hablar, porque si el alumno es un poco tartamudo o no va a poder responder enseguida, no, no sabes, chau. Entonces, tener todo eso en cuenta cuando hablamos de metodología de la evaluación. Y por último viene la bibliografía básica. Y la bibliografía complementaria. En cuanto a la bibliografía básica, tener en cuenta que el material que vamos a colocar ahí tiene que estar en la biblioteca de la facultad, ya sea en la parte física o en la parte virtual. En caso que no se disponga el material que ustedes tienen, ¿verdad? Solicitar la compra del material, pedir, descargar, esto está en la página web de la facultad, descargar en materiales didácticos, ustedes entran en la página web de la facultad, de la FPUNE, en docentes, materiales didácticos, y ahí van a encontrar esta planilla de solicitud de material bibliográfico. Descargan y llenan, ¿verdad?, con aquel libro que ustedes quieran que se compre, y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, entonces se van a ir comprando los libros. Eso es muy importante porque tenemos que mantener actualizada nuestra biblioteca. Bueno, y veamos un poquito ahora la resolución que hace que nosotros, es una de las resoluciones, porque son dos en realidad, que hace que nosotros estemos aquí en este jueves a las 19 horas, ¿verdad? La resolución del CONES 738/2018, que establece el plazo para el cumplimiento de la resolución 536 del año 2018, ¿verdad?, que habla que está, por la cual se establecen los criterios para la aplicación del Sistema Nacional de Créditos Académicos. Y reza así: la institución de educación superior tendrán un plazo improrrogable de 4 años para realizar los ajustes y las adecuaciones a las exigencias de la resolución 536/2018 de fecha 13 de septiembre del año 2018. Las instituciones de educación superior cuyo plazo de actualización de sus mallas curriculares estén vencidos, que todavía no es nuestro caso por suerte, deberán incorporar los créditos de inmediato. Eso es lo que dice el artículo 3. Para adecuarnos a esa ley, a la 738 y a la 536, nosotros con la coordinadora Jenny y los otros coordinadores, hace 2 años que estamos trabajando por créditos académicos. Interpretar la ley que habla, la 536, que habla de créditos académicos, y establecer esos créditos académicos. Por eso incluso, y la coordinadora Jenny después va a poder explicarles mejor, se hizo un cambio en algunas asignaturas del total de su carga horaria semestral, porque nos coincidíamos y en los remanentes se divide, dividido 12, y ahí se perdía muchísimo en los decimales para los créditos académicos. Entonces se tuvo que ajustar la carga horaria de varias asignaturas para poder conseguir que el crédito académico no sea menor a lo que sugieren los estándares internacionales, sobre todo los estándares europeos. ¿Por qué? Porque estos créditos académicos le ayudan al estudiante que quiera tener una movilidad hacia países extranjeros, ¿verdad?, o hacia otros países. Entonces tenemos la resolución 182 del año 2021, por la cual se aprueban los créditos académicos para las asignaturas correspondientes al plan de estudio 2015 de la carrera de Ingeniería de Sistemas, de la carrera Análisis de Sistemas, ¿verdad? Para todas las 4 carreras ha salido esto, ¿verdad? Y aquí tenemos la malla curricular de la carrera de la licenciatura de Análisis de Sistemas, ¿verdad? Entonces, tenemos la carga horaria de 60 horas, y algunos que se han ampliado, como ingeniería de software, que fue a 72 horas con 6 créditos, y la mayoría está de 60 horas con 5 créditos, ¿verdad? Trabajo final de grado pasó a 196 con 18 créditos, ¿verdad? Entonces, aquí están representados los créditos académicos y cómo se da la relación de créditos académicos. Un crédito es equivalente a 15 horas. El total de la carrera es 2.994 horas y tiene un equivalente de 249 créditos.
Esto Pero trabajamos con la profe Jenny. Sí, profe discúlpame, Jenny. ¿puedo hacer una pequeña Sí, intervención ahí? profe, claro que sí. Para aclararle nomás un poquito a los profes que esa Dime. cantidad de horas que se sumó, vamos a decirle, en algunas asignaturas, en realidad no es que se suma horas de trabajo a ese profesor y no a otro, sino que simplemente estamos formalizando, vamos a decirle, horas que el alumno dedica a trabajos a distancia en ciertas asignaturas, donde ellos tienen que generar ya sea un sistema, tienen que hacer un trabajo X que les lleva un tiempo extra eh, con relación a otras asignaturas y que normalmente también al profesor le lleva ese tiempo extra acompañarles a distancia, que es lo que la profe también está especificando de las diferencias con relación a un tipo de trabajo y a otro, ¿verdad? Eso nada más quería acotar ahí en ese punto, profe. Sí, después vamos a especificar muchísimo mejor cuando entremos a hablar sobre créditos académicos. Eh, en realidad, el docente tiene una carga horaria destinada semanal, que normalmente es de 4 horas, ¿verdad? Pero en esas 4 horas, casi siempre nosotros le damos a los alumnos tareas para que ellos lleven a hacer. Ahí entra en parte el TIE, ¿verdad? En parte, una parte, trabajos autónomos como el trabajo final de grado, por ejemplo, el trabajo final de grado tiene un trabajo autónomo, tiene una vez a la semana viene con el profesor, ¿verdad? Los que tienen trabajo final de grado, donde saben, una vez a la semana está con el profesor esas 4 horas, pero después muchísimo trabajo tiene extra, ¿verdad? Donde incluso al profesor le llaman por teléfono, le escriben, le mandan correo. Por eso esa carga horaria aquí aumentó. Y lo mismo pasa con con la parte de lenguaje de programación, que se sienta, supongo yo que se sienta en la computadora y el profesor le controla esas 4 horas, pero después el alumno se va y practica en su casa porque es imposible que esas 4 horas él esté aprendiendo todo lo que tiene que aprender. A eso es lo que hace referencia a esto. Por eso que la profe Jenny estaba diciendo que se ajustó nomás. No es que el profesor va a trabajar más. Y tenemos que acostumbrarnos a una cosa, los programas de estudio están hechos para los alumnos, no están hechos para nosotros los profesores. Es cierto, por eso está bien especificado lo del TIE ahí abajo, porque a nosotros se nos paga por esa carga horaria presencial que dice, por eso a nosotros se nos paga por la carga horaria presencial, por eso el TIE baja, está bien especificado abajo, que es lo que el alumno hace, porque a partir de ahora los programas de estudio están hechos en base a los alumnos. Y bien diferenciado lo que nosotros hacemos para que se nos pague por eso, ¿verdad? Y vamos a entender un poquito mejor dentro de un ratito. ¿Por qué hacemos esta revisión e inclusión de créditos académicos? Para dar cumplimiento a la resolución del CONES 536-2018 que habla sobre los planes de estudios, por la que se establecen los criterios para la aplicación del Sistema Nacional de Créditos Académicos. Y ustedes me van a decir, pero profe Nadir, ¿qué es lo que es el crédito académico? Pues bien, se llama créditos académicos a la equivalencia académica que un estudiante debe realizar para alcanzar los requisitos exigidos por un plan de estudios, ¿m? Correspondientes a una carrera de grado en la que se integran las horas cursadas, que es las horas que están pasando en clase, más las horas de trabajo independiente del estudiante. Y eso lo dice la resolución 536-2018 del CONES en su artículo 1. ¿Qué dice su artículo 2? Su artículo o segundo dice, se entiende por trabajo académico a las horas destinadas por un estudiante para su formación, para determinar su equivalencia en créditos académicos, ya sea por semestre o por año, o por periodo académico empleado en la institución de educación superior. Su artículo 3 dice, las horas de trabajo académico del estudiante de grado se clasifican en horas cursadas. ¿Y qué son las horas cursadas? Que vamos a llamar a partir de ahora. Las horas cursadas se entienden por horas cursadas a las horas que el estudiante destina para su formación presencial y bajo supervisión del docente, lo cual incluye horas de trabajo de clases presenciales A1,
son las horas clases teóricas o prácticas donde las actividades de aprendizaje se dan en el mismo espacio y tiempo entre estudiantes y profesores. Esa es la clase presencial que decimos nosotros, porque aunque le hagamos a distancia, la estamos haciendo en forma presencial, porque está el docente ahí. Y cuando hacemos presencial, la hacemos de 4 horas nosotros a la noche, ¿verdad? Entonces, esas horas de clases presenciales y le llamamos A1. Y después tenemos las horas de trabajo autónomo supervisado. ¿Qué son las horas de trabajo autónomo supervisado? Son aquellas horas autónomas que el estudiante ocupa para realizar actividades integradoras del aprendizaje. ¿Y cuáles son esas actividades integradoras? Las pasantías supervisadas, ¿por qué? Porque ahí la teoría que ha aprendido con nosotros, la práctica que ha aprendido con nosotros, ya sea en laboratorio, ya sea en las clases, lo va a aplicar en las pasantías supervisadas. En el trabajo final de grado lo mismo. Y lo mismo en el proyecto de extensión. Y esos son guiados y supervisados por un docente con un rol fundamental del estudiante, porque ahí el estudiante es el que tiene que trabajar. El docente pasa a ser automáticamente un tutor o un supervisor. Por eso se llama trabajo autónomo supervisado. Entonces tenemos en las horas cursadas las horas de trabajo presencial, donde está el docente ahí, y las horas de trabajo autónomo supervisado. Posteriormente tenemos las horas de trabajo independiente del estudiante. ¿Y a qué le denominamos horas de trabajo independiente? Son horas de consolidación de los aprendizajes, aquella que el estudiante ocupa, no dirigido directamente por un profesor, pero sí con su apoyo, para realizar de manera autónoma tareas necesarias para consolidar su aprendizaje, tales como preparar las actividades académicas de sesiones posteriores, preparar trabajos académicos, lecturas, preparación de evaluación, desarrollo de trabajos individuales y en equipo, elaboración de ensayos, búsqueda asistida a bibliotecas, elaboración de informes, trabajos monográficos, ejecución de protocolos experimentales en laboratorios, todo eso que ellos hacen en laboratorio, construcción de maquetas, siempre y cuando esto no sea en las horas de clase. Exposiciones, desarrollo de modelos tecnológicos, visitas técnicas que ellos hacen que no son en las horas de clase, de acuerdo con las necesidades del trabajo académico, o reforzar aspectos que pueden haberse identificado como deficientes en el marco de las actividades de su aprendizaje. Es decir, bueno, vamos a dar un trabajo de intensificación, no para las horas de clase, para después. A eso se le llama trabajo independiente del estudiante. ¿Y sirve para qué? Para consolidar, para mejorar su aprendizaje. Número 4, o artículo cuarto, se establece el Sistema Nacional de Créditos Académicos que contemplan los siguientes elementos en su definición y diseño. La definición de crédito académico es la sumatoria de horas cursadas, es decir, trabajo de clases presenciales, que en este caso es A1, más trabajo autónomo supervisado que le llamamos nosotros A2 para la fórmula. A eso, A1 más A2, se le suma B, que es trabajo independiente del alumno. El valor de un crédito académico se establece con un mínimo de 15 horas cronológicas, donde una hora es igual a 60 minutos. De las horas establecidas para el crédito académico, como mínimo, de estas 15 horas, como mínimo 12 horas cronológicas deben corresponder a horas cursadas, es decir, lo que nos llamamos A, ¿verdad? Trabajo presencial más trabajo autónomo. Y de las horas establecidas, de estas 15 horas para el crédito académico, como mínimo 3 horas cronológicas corresponderán a trabajo independiente del estudiante, que sería B. Para la asignación del número de créditos académicos correspondientes a cada una de las asignaturas o actividades académicas integradoras establecidas en el plan de estudio de las carreras, se deberá considerar las horas que el estudiante debe dedicar durante el periodo de clases. Es decir, para considerar esta fórmula, nosotros tenemos que considerar el periodo de clases, las evaluaciones parciales y hasta un periodo de exámenes finales. Hasta ahí se considera la carga horaria de la carrera. Por eso esas 60 horas yo tengo que sumar. Para sumar esas 60 horas, yo tengo que considerar las clases, las evaluaciones parciales y un periodo de evaluaciones finales. Nuestras evaluaciones finales son de 2 horas.
Nuestras evaluaciones de segunda parcial, porque sin clases son de 2 horas, ¿verdad? Entonces, sumados todas esas 2 horas, más las clases, me tiene que dar el equivalente a la carga horaria de la asignatura. Eso es lo que me está diciendo aquí. El crédito asignado será expresado en números enteros, redondeado al entero más próximo. Y por eso es que estábamos diciendo que se ajustaron la carga horaria y se saneó, vamos a decir, esa carga horaria que teníamos nosotros en análisis de sistemas. Bueno, la resolución del CON es entonces 536/2018. Resumiendo, dice que créditos académicos es igual a horas cursadas igual a 12 horas cronológicas. ¿Por qué me van a decir usted, profe, por qué es 12? ¿Por qué no es 15? ¿O por qué no es 13? ¿O por qué no es 14? Porque aquí lo que nosotros podemos evidenciar, tanto para el CONES como para la ANEAS y para toda la comunidad educativa, son 12 horas. 12 horas cronológicas. Eso es lo que yo puedo decir, la profesora Jenny puede decir, el ingeniero Héctor puede decir, y toda la Politécnica y el resto puede decir, hay evidencia de esas 12 horas. ¿Por qué? Porque son las horas que enseñamos nosotros, vamos a decir, y está el alumno con nosotros, ¿verdad? Esas 12 horas que constituyen las horas presenciales y las horas de actividades autónomas, la pasantía, el trabajo final de grado y la extensión. Por eso a estas horas cursadas corresponden estas 12 horas cronológicas y son las evidenciadas. ¿Cómo evidenciamos el TIE? Porque guardamos nosotros las evidencias, pero eso ya no tenemos nosotros un control. Si le damos un ejercicio de intensificación, normalmente nosotros le damos el ejercicio de intensificación y le damos el solucionario. ¿Para qué? Para que ellos vean y controlen su autoaprendizaje. Por eso es sin acompañamiento y control del docente. Y son las horas que el estudiante dedica para estudiar, para capacitarse y para mejorar su. Se calcula 3 horas justamente por el trabajo, perdón, por el sistema nocturno de los estudiantes. Porque se sabe, en el caso de ingeniería eléctrica, por ejemplo, ingeniería de sistemas o de la parte de salud, medicina, es muchísimo más que 3 horas, pero se redondeó justamente por el horario nocturno. Entonces, tenemos la fórmula que tenemos A, que son las horas cursadas y horas presenciales, más B, que son las horas de trabajo independiente. Sumado esa A de 12 horas más 3 horas de trabajo independiente nos da igual a 15 horas, que equivalen a un crédito académico. Y ahí tenemos el ejemplo, que por eso se estableció 60 horas son 5 créditos, 84 horas son 7 créditos y 72 horas son 6 créditos. Si yo divido 72 dividido 2, se me va a salir 6, porque se hace la división sobre las horas cursadas. Y le agregamos al programa de estudio después, abajo el TIE, que es multiplicado 6 por 3, son 18 horas, ¿verdad? En total. Se divide por eso entre 12 para los créditos académicos, porque 12 horas es lo que la FP-UNE puede garantizar como el cumplimiento de su calidad educativa. El TIE, que es independiente, es autogestión y aprendizaje de habilidades del alumno por su cuenta. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Ahora sí, abro las preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, vamos a disponibilizar el video de esto. Vamos a enviarle los verbos, no se nos quebrante, pero esta es la breve explicación sobre por qué tenemos que adecuarnos a la ley. Vamos a ir trabajando por ello. Yo sí quiero quebrantarles un poquito a mis profes. Nadir dio toda la buena noticia y yo les voy a decir de que tenemos esta semana siguiente para trabajar arduamente con los programas para poder presentar hasta el 15, ¿verdad? Porque después para el 17 también ya tenemos que cerrar todo y pasarle apoyo. Entonces, me tocó a mí dar la mala noticia. Nadir hizo el papel de buena, pero no, en realidad... Yo soy la torturada también porque tengo una asignatura con ustedes, así es que sí también es parte del...
todos estamos en lo mismo. Estoy como docente también en turismo y sí vale aclarar de que se puede trabajar muy de cerca con la gente de apoyo para que nos estén orientando, aclarar todas las dudas y facilitarnos todo lo que sea necesario para poder cumplir con este plazo, ¿vale? Entonces, eso es nada más lo que yo quería también aclarar, acotar, ¿vale? No sé, Nadir, si falta algo Sí, más. yo estoy de lunes a jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde y Liliana entra a las 3:30 y ella está casi hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Entonces, eh, de lunes a viernes. Si no pueden dar conmigo, entonces pueden dar con Liliana. ¿M? Para escríbanme al WhatsApp, vayan junto a mí, no hay ningún problema. Nosotros les vamos a ayudar a hacer el programa porque tenemos que trabajar. Y muchos me dijeron, ¿y por qué el plazo tan corto? Porque nosotros tenemos que eso sacar antes de fin de año. Recuerden que en noviembre ya se hacen los llamados a concurso, después se saca y ya se tiene que trabajar, el docente tiene que empezar a trabajar por su planificación, porque normalmente enero es vacaciones, vamos a decir así, y después ya comienzan las clases, ¿verdad? Entonces, el docente del siguiente periodo tiene que tener ya actualizado su programa para poder planificar. Entonces, ese proceso de revisión, de apoyo, pasar al decanato y del decanato al Consejo Superior y todo ese proceso lleva su tiempo, ¿verdad? Por eso es que estamos un poco apresurados, tenemos que revisar. Ustedes hacen el borrador, nosotros tenemos que revisar que esté todo, no solamente la parte de formato, sino la parte de contenido y que también no tenga errores y demás, ¿verdad? Entonces, tómense su tiempito, sobre todo para la mayoría tiene ya su programa. Lo que va a ver es si va a actualizar, va a verbalizar, va a pensar un poquito en la parte de metodología de enseñanza y evaluación, si va a mantener así, ¿verdad? Fundamentación casi de todo, si la fundamentación está muy cortita, porque he visto en análisis algunos, yo sé que ustedes son muchos ingenieros y eso, y les gusta cortitos, pero tengan en cuenta que tienen que tener en cuenta el conocimiento previo del alumno si viene otra materia y va a otra materia, eso tiene que figurar ahí, ¿verdad? Entonces, mirar un poquito, no les digo hoy, pero sí tomarse un su tiempito para mirar y trabajar con el compañero si es programación 1 2 le digo programación porque me acuerdo nomás, o base de datos 1 2 o software 1 taller de software 1 2 3. Entonces, trabajar con los compañeros para evitar esa repetición y esas lagunas que se pueden dar, ¿no? Eso es todo. No sé si quieren preguntar algo. Perfectamente entendido, profesora. Dale, gracias. Y a las órdenes, profe Muller, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Si alguien Los quiere demás preguntar. profes, de repente sí, perdón, si tienen alguna duda o luego vamos a estar viendo por privado o quieren ya preguntar acá, porque a veces la duda a uno le sirve para aclarar a los demás también. Consulto, para todas las materias, en un decir al día ahora o todas las que llevamos tienen que ser. Todas las que están de la malla 2015, ¿m? Todas, las activas e Sin, inactivas, porque todas de una vez se envía pues para poder ajustar, Inge Guillermo. Todas ah, tienen que ser. Vamos a suponer que vos sos del primer semestre, ¿verdad? Y ahora no está igual, hay que modificar, porque también se envía el paquete entero, hay que enviar. dale. Mm, Eso nomás. Eso nomás. ¿Alguna pregunta más? La profe, las otras profes que están. Si no, damos por terminado aquí. Nosotros le vamos a facilitar al correo el link de hoy porque alzamos siempre a YouTube y les vamos a pasar el link. Les vamos a pasar el PDF de esto para que ustedes puedan mirarlo. También la lista de verbos y las dos resoluciones, la 536 y la otra resolución de aquí, ¿verdad? Para que podamos. ¿Será que pueden encender un ratito sus cámaras para que puedan salir en las fotos? ¿Verdad? Ahí está el profe Luis Muller. Un segundito nada más. Profe Guille, miranos un ratito. No, mire, Ya vengo. or- Vamos acá. profe Estela, un ratito será para salir en la foto nada más.
Alicia va a sacar la foto un ratito y ahí ya, para publicar después. Está mi pinta ahí. Bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa a las órdenes desde apoyo pedagógico estamos para servirles, para ayudarles en lo que se pueda, para mejorar. Entonces, el único día que no estoy es viernes, pero Gracias, los Ana otros Nadir, días, gracias por su dale. tiempo. Bueno, tranquilo, la profe Estela no está Eh, sin cámara. Le entiendo. Agradecerle muy especialmente a los profes que sí nos acompañaron hoy con análisis. Como dije, estamos poquitos hoy porque ya la mayoría participó en las otras reuniones. Entonces, gracias a los profes que hoy pudieron sumarse. Y cualquier cosa, estamos también a las órdenes en la coordinación para facilitarle cualquier cosa que estén necesitando con relación ya sea a su programa, formato, lo que sea necesario. Entonces nos escriben por privado y vamos a estar facilitándolo. Muchas Gracias, gracias y hasta Nadir. luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Ahora sí pueden irse tranquilos a ver el partido. Gracias, Jenny. Chicas, muchas Gracias, gracias. Nadir. Gracias, profe, por Súper bien. estar.